Para todos los miembros organizadores de este importante evento sobre práctica pedagógica, al igual que los demás invitados, muchas gracias por abrir este espacio y la oportunidad de participar y compartir con ustedes esta experiencia pedagógica investigativa desde la Universidad de Córdoba. La propuesta la hemos titulado La práctica pedagógica, una mirada conceptual desde los maestros en formación en Ciencias Naturales de la Universidad de Córdoba, llevada a cabo por los docentes Karen Patricia Agudelo Arteaga, Julio César Páez García y mi persona Francisco Mercado. La idea de esta propuesta de investigación surge a partir de la poca apropiación conceptual observada en los estudiantes sobre la práctica pedagógica, estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba, los cuales conciben la práctica pedagógica como una práctica basada en el saber disciplinar y pedagógico. Otros la conciben como el acercamiento que tiene el docente sobre el conocimiento adquirido y el saber hacer de este. Otros, a su vez, la conciben como una práctica basada en la experiencia vivida y la formación escolar que haya tenido ese docente en su fase de formación. Esto aunado con una situación disyuntiva que a nivel de este tercer semestre se observan los estudiantes, donde muchos de ellos incluso todavía no tienen como un nivel de vocación definido, y entonces se presenta esa, disyuntiva en los términos de Casanova entre la vocación y la buena formación inicial y permanente de los docentes. Dada esta situación, he planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo caracterizar las concepciones que poseen los estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba sobre la práctica pedagógica? Para llevar a cabo esta pregunta, hemos formulado los siguientes objetivos. Como general, caracterizar las concepciones de práctica pedagógica que poseen los estudiantes de tercer semestre de la licenciatura. Y como objetivo específico, identificar las concepciones de práctica pedagógica que poseen los estudiantes, luego hacer una contrastación de esas concepciones de práctica pedagógica con los referentes teóricos, y un tercer objetivo que le apunta a visibilizar la naturaleza de esas concepciones de práctica pedagógica de los estudiantes a través del análisis de contenido, un análisis descriptivo tipo análisis de contenido. Para ello nos hemos fundamentado en autores como los siguientes. Steiner y Montessori consideran de que el docente debe aplicar una metodología para el ámbito corporal, espiritual e intelectual de los estudiantes. Esto respetando ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje en los estudiantes. Tallaferro y Martínez plantean que la práctica pedagógica se sustenta en el docente como actor fundamental de la enseñanza y el aprendizaje. Ocampo, basado un poco en los principios de Freire, considera que para la práctica pedagógica la educación debe ser activa, que considere el diálogo, la crítica y la reflexión en búsqueda de la concientización acerca de la realidad. Por su parte, el programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental concibe la práctica como un proceso transversal, continuo, de indagación, acción y reflexión permanente desde el mismo ejercicio de aula del maestro en formación. Metodológicamente, dado que la práctica pedagógica es una interacción entre seres humanos, entre personas con un fuerte fundamento sociológico, la investigación la hemos realizado desde el paradigma interpretativo cualitativo, ¿verdad? Un enfoque cualitativo. Para ello, he utilizado como método, tipo de investigación, el estudio de casos, dado que este nos permite que desde la propia valoración inductiva e independiente de cada uno de los estudiantes podamos llegar a unos ejercicios de construcción colectiva. Como técnicas para la organización, pues darle coherencia y sentido a esas concepciones que los estudiantes plantean, hemos utilizado la entrevista semiestructurada y el análisis de contenido como técnica para el procesamiento de los datos. Hemos trabajado con
14 de los 46 estudiantes de este semestre, los cuales fueron entrevistados como muestra de trabajo. Como resultado, análisis de los resultados, análisis y discusión de los resultados, hemos trabajado a partir de la categoría práctica pedagógica. Se han derivado unas 8 subcategorías. Para cada una de ellas, el análisis que se llevó a cabo, ¿verdad?, parte del concepto de los estudiantes, luego la contratación, siguiendo el orden de los objetivos, y luego visibilizar esa concepción que los estudiantes tienen. Entonces, una primera subcategoría es la práctica pedagógica basada en la enseñanza, en la cual los maestros de formación plantean que hay que diversificar las formas de enseñar e interactuar. ¿Para qué? Para que ese aprendizaje sea más atractivo para los estudiantes, lo cual coincide o se corresponde con lo del aprendizaje significativo que nos plantea principalmente Aubel y el mismo Novak respecto. Una segunda categoría le apunta a la práctica pedagógica basada en el método. Los estudiantes, entre ellos Osorio, plantea de que el método y procesos de enseñanza son fundamentales para el ejercicio de la docencia. Esto encuentra correspondencia con lo planteado por Steiner, en el sentido de que el aprendizaje debe estar acorde también con el ámbito corporal, espiritual e intelectual del estudiante. Una tercera subcategoría es la práctica pedagógica investigativa. En este sentido, González y Torrenegra plantean de que la práctica pedagógica los debe proveer a ellos de herramientas pedagógicas para abordar e intervenir problemáticas. Esto coincide con lo planteado por Sáquer y Correa de Medina, en el sentido de que la práctica la miran como un proceso de indagación, interrelación, recontextualización de experiencias y saberes, ¿verdad? Lógicamente que esto va a tener una connotación también como un proceso comunicativo o de comunicación permanente en el proceso formativo. Otra categoría es la práctica pedagógica reflexiva. En ella plantea Mercado que la práctica debe proveerlos de herramientas para indagar y problematizar, ¿verdad? Es decir, que la práctica pedagógica se convierte en una interacción entre recursos pedagógicos y actores del proceso, tal como lo plantea Roget en el 2021. Una quinta categoría es la práctica pedagógica formativa. Una práctica pedagógica formativa en la cual Vázquez y Vergara plantean que es como un proceso formativo comprensivo del docente hacia el estudiante. Esto encuentra correspondencia con lo que plantea Martínez, ¿verdad?, que el docente como propiciador del aprendizaje y actor principal para la sociedad. La práctica basada en el conocimiento disciplinar, ¿verdad?, en este caso Vergara y Carrillo plantean que el docente es una persona que tenga claridad conceptual sobre lo que él enseña, ¿verdad? En esto coincide con la pedagogía para hacer reflexiones sobre la disciplina, tal como lo plantea Vaca en el 2003. Otra de las subcategorías es la práctica pedagógica humanística, ¿verdad? En este caso, Wilke dice que la práctica es promotora de aprendizaje en el ámbito familiar y escolar. Esto coincide con lo que plantea Moreira, que la dimensión humana como factor de enseñanza, como un factor clave para la enseñanza. Una próxima categoría, una última subcategoría es la práctica pedagógica basada en la incorporación de las nuevas tecnologías, la cual está muy acorde con lo que estamos viviendo en este momento de la pandemia, y ahí Carrillo y Torrenegra plantean de que esto fortalece la investigación, actualización e interacción de los estudiantes y la diversificación de la misma. Finalmente, tenemos como conclusión que las concepciones de práctica pedagógica que ponen los maestros en formación son diversas, asociadas a la enseñanza, a los métodos, la investigación, la reflexión, la formación, la disciplina, lo humanístico y las TIC, ¿verdad? Y esto debido también y con una relación directa con las creencias y vivencias que ellos tienen o han vivido a través de su proceso formativo escolar o a través de los amigos, familiares y vecinos que han ejercido o ejercen la profesión docente. Y finalmente le compartimos aquí parte del sustento como referente bibliográfico del sustento en el cual hemos apoyado esta propuesta que con mucho gusto hemos compartido con ustedes. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.